semanas por acá, me dicen. Carol, bienvenida, buenos días. Buenos días, muchas gracias por la entrevista, Lucho. A ver, Carol, vamos a hablar de política nosotros, porque aquí nos encanta hablar de política, que es un tema que hay que profundizarlo. Por ejemplo, yo escuché un candidato a la presidencia que dijo que él no era político y que él iba a declarar la guerra a los políticos. Eso es como jugar fútbol con la asociación de mecánicos, que vayan a jugar fútbol, o qué sé yo, voy a construir un edificio y contrato médicos para que construyan el edificio. La política es para políticos. ¿Qué hacer para que la gente empiece a cambiar ese criterio de que la política es mala? Que si la política es una ciencia, la política es un arte. ¿Qué opina usted sobre eso primero? Bueno, creo que parte de las razones y las responsabilidades que se tiene o que tiene la ciudadanía con respecto a la política, esa responsabilidad la tienen muchos medios de comunicación, porque casi siempre en los últimos años, sobre todo desde el retorno a la democracia, casi siempre al lado de la palabra política está la palabra igual corrupción. Y no necesariamente la política es corrupción. Primero eso. La segunda cosa, que la política es para los políticos. Yo estoy en contra de esa idea. La política es de todos, porque la política es lo que organiza una sociedad y le permite no solamente organizarla, sino ordenarla. Entonces, quienes hacen política solo quieren para sí esa actividad, pero un ciudadano con su accionar puede hacer política, debe politizar su vida, porque no solamente haces política el día que vas a votar, y eso es lo que nos han hecho creer en las democracias representativas, que solamente el día que vas a votar tú tienes derecho a poner un voto y tomar una decisión. Mientras tanto, luego de que eso sucede, los políticos, entre comillas, profesionales, son los que toman otras decisiones de acuerdo a ciertos intereses que la ciudadanía no conoce, no le interesa a veces, o además les deja por fuera de su propia realidad. He oído a gente, Lucho, que sabe decir, a mí no me interesa quién gane, porque yo igual tengo que trabajar. Esa es una frase muy común, sobre todo cuando se acercan las elecciones. Pero atrás de esa frase hay un fondo, yo diría, una profundidad que habría que analizar. No es cierto que no importa quién gane, porque yo igual tengo que trabajar. Ese gobernante va a establecer leyes, va a establecer regulaciones, va a establecer derechos, va quizás a cuidar garantías, y dependiendo de eso, ese trabajador tendrá mayor o menor sueldo, mayor capacidad para garantizar sus derechos laborales sobre todo, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es lo que necesita saber la gente, que los políticos regulan su vida, que no es que no importa si gana quien gane y tome las medidas que tome. Esas medidas afectan a la sociedad en su conjunto y a determinados sectores con mayor razón. Por ejemplo, los trabajadores, los servidores públicos, los empresarios que tienen que pagar impuestos, etcétera, 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 y que eso está en manos de aquellos políticos que a veces sin conciencia han sido elegidos por voluntad popular. Lo que pasa es que cuando nosotros tenemos problemas en la educación desde chicos, los profesores de escuelas simplemente van adquiriendo conocimientos de los medios de comunicación, y en eso yo estoy de acuerdo, coincido plenamente con usted. Los medios de comunicación son culpables de que los mismos profesores que tengan un concepto tan reducido de la palabra política. En eso yo soy aristotélico en el sentido de que el hombre es un animal político. Cuando el padre de familia dice, aquí en mi casa me llegan a las 8 de la noche, se acabó. Esa es una política que está determinando el padre en su casa, ¿no? Otra cosa es la política partidista, el activista político. Otro es el politólogo, ¿no es cierto?, que no necesariamente participa de la actividad, de la ejecución de la política,
pero es una persona que analiza la situación de un país desde el punto de vista académico posiblemente, otros son politólogos, pero también son políticos, en fin. Yo creo que es responsabilidad de nosotros, de los medios de comunicación, de que la gente entienda de que el mundo es político y que las decisiones que se toman a cualquier nivel son políticas. Incluso por eso le hemos puesto el nombre a esta radio, que es una radio política, precisamente para combatir lo que usted acaba de decir. Yo no voto por nadie porque igual tengo que trabajar. Sí, pero si votas mal y ese gobierno te va a hacer problemas porque va a tomar medidas, le tira impuestos a los más pobres, tú tienes un pequeño negocio, puedes quebrar, y todas esas cosas, ¿no? Pero, ¿cómo hacemos con medios de comunicación? Como por ejemplo, voy a hablar lo que llaman los cartelitos, eso, la prensa corrupta, Teleamazonas, Ecoavisa, El Universo, El Comercio, y en el resto del país también, medios de comunicación, que tienen penetración en el Ecuador, ¿no es cierto? Pero son los que inculcan todos estos conceptos erróneos de la política. Mira, casi siempre, tú sabes, yo soy socióloga, ese es mi trabajo. Mi trabajo es dar clases y mi trabajo es hacer análisis político desde hace casi 30 años. Recordarás que yo empecé teniendo una columna de opinión en el diario Guanabita. Me he pasado más de la mitad de la vida haciendo análisis político y en los últimos años participé indirectamente en la vida política del país. Pero hay una cosa que es cierta. Primero, el Ecuador tiene una ausencia de cultura política. ¿Por qué a los medios no les interesa que la gente piense de manera política o construya una conciencia política? Entre otras razones, Lucho, porque los medios de comunicación, a través de sus distintos programas, no solamente en los noticieros, sino en las telenovelas, en los programas de juegos, en los programas cómicos, en los programas cocinas, lo que hacen es construir una ideología, una forma de pensar, una opinión pública. Y en esa opinión pública está el centro de cómo las élites dueñas de determinados medios de comunicación, sobre todo aquellos que se llaman tradicionales en el país, los que pertenecen a grandes grupos económicos y que se convierten en transmisores de una forma de pensar, por no utilizar la palabra ideología, la gente repite eso. De pronto el más pobre, Lucho, repite la forma de pensar de la élite. Recordarás que hace unos años, cuando se planteó la posible ley sobre la plusvalía, sobre el impuesto a la plusvalía, ¿quiénes estaban en las calles? No necesariamente estaban en la calle los ricos, estaban en la calle gente sencilla que aspira a tener una casa y que ya tenía miedo de que esa casa tuviese que pagar un alto impuesto. Es decir, la forma de pensar a través de las noticias inculcó en las personas un miedo acerca de una ley que en absoluto los perjudicaba. Pero una parte de esa transmisión del pensamiento de la élite hace pensar, hace soñar a la gente que puede ser como la élite. Entonces, pensar como la élite te da un falso y ficticio prestigio. Entonces, el papel de los medios de comunicación no solamente es desviar la atención, sino colocarte un chip para que tú seas una especie de repetidor de algo que no te pertenece, de una forma de ver el mundo que no te pertenece. Entonces hay una especie de alejamiento, de marginación acerca de lo que significa la política realmente. Espero no ser tan académica en lo que estoy diciendo, pero lo que trato de decir es que las personas consumen información, entretenimiento, historias, películas, etcétera, donde van moldeando su manera de pensar y la alejan de su propia realidad. ¿Qué es hacer política en términos absolutamente sencillos? Conocer tu propia realidad e intervenir en esa realidad.
Si uno no conoce su realidad, si uno no sabe quién maneja los hilos de la realidad en tu cantón, en tu ciudad, en tu región, etcétera, tú no estás entendiendo por qué el comerciante puede especular, por qué el policía puede estafarte, chantajearte, no cobrarte la multa, pero sí cobrarte una colaboración. Cuando tú no conoces cómo funciona ese sistema, tú eres víctima de ese sistema y crees que eso funciona así, porque así nomás es y uno tiene que adaptarse. Aquel que piensa que eso puede transformarse, no, definitivamente. Los procesos de transformación, Lucho, son largos, son enormes y están atravesados por luchas populares. Tú y yo no estaríamos sentados conversando, disfrutando de la libertad de expresión, de la tecnología, si hace 100, 150, 200 años no hubo una lucha por la libertad de expresión. No estaríamos conversando con la aparente libertad que tenemos en este momento para intercambiar criterios y que la opinión pública nos esté escuchando. Y es en base a esta falta de cultura política que yo recuerdo que en 1984, en su campaña del 83, León Febres Cordero decía: yo no soy político, soy empresario, y ganó la presidencia de la República en 1984. Y yo recuerdo que yo trabajaba en el Banco Comercial de Manaví, era director de asesoría jurídica, y en la esquina había una carretilla de un muchacho que vendía encebollado. Este ejemplo es patético. El gato. Yeah. El gato es mi amigo porque yo soy nacido y crecido en Chone, y él también. Y eran esos tiempos donde no había diferencias sociales, no había diferencias de nada, sino que éramos felices jugando pelota en la calle, o cuando subía el río y inundaba Chone, qué sé yo. Y le digo: ¿y tú por qué tienes ahí a Febres Cordero? Porque dice: yo no soy político, yo soy empresario, tengo que defender mi negocio y por eso voto por Febres Cordero. Esa es la distorsión de los medios de comunicación. Y lamentablemente no necesariamente quienes están al frente de los medios de comunicación no son pues periodistas, son empresarios que defienden sus intereses económicos. Y en ese sentido es durísima la pelea, Carol. Uh-huh. Son empresarios y son políticos, Lucho. Pero te voy a decir algo más: no está mal que un empresario sea político. No está mal que un periodista tenga opinión política. No está mal que a través de un programa de televisión, de radio, un medio de comunicación escrito, sus periodistas hagan política. Lo terrible es que nieguen que hacen política. Lo terrible es que escondan sus intereses. Porque en otros países, Lucho, tú bien lo sabes, hay periódicos que son liberales, hay periódicos que son conservadores, hay periódicos que son socialistas. Y uno sabe cuando los va a leer qué tipo de pensamiento tienen, qué tipo de ideología, qué tipo de filosofía. Y uno está clarísimo. Pero los de acá, los periódicos sobre todo del mundo subdesarrollado, los países como los nuestros, que para ciertas cosas parecemos hiperdesarrollados y para otras no, se disfrazan de independencia, se disfrazan de distancia, se disfrazan de cualquier cosa para parecer que no son actores políticos. Yo recuerdo que hace unos 15 años, cuando se comenzó a hablar de la partidocracia, de la relación incestuosa que hay entre los empresarios y los medios de comunicación, entre los banqueros que tenían medios de comunicación, la gente comenzó a decir: ¿cuál es el problema que tengan medios de comunicación? Yo también podría decir lo mismo. ¿Cuál es el problema si vivimos en un sistema en el cual todo se convierte en empresa o emprendimiento, como es el lenguaje actual? El problema de eso es que ellos traten de separar su actividad comercial, industrial, empresarial de la política. Si no fuera así, querido Lucho, en estos momentos en el cual gobierna una gavilla de empresarios, banqueros, ciertos políticos, ciertos dinosaurios de la vieja política, no tendrían tanta obsesión por capturar el Estado como lo tienen capturado a través de ese señor que ocupa un pequeño espacio en el Palacio de Carondelet.
no tendrían interés en el Estado donde se realiza la parte más importante de la política. No tendrían interés, tendrían interés en sus empresas, en sus bancos. No, tienen interés porque ellos saben el hilo conductor que existe entre la empresa, la industria, la banca y la política. Lo terrible es que lo esconden, lo disfrazan, engañan a la gente. Hay un interés político y no es ilícito. Lo que es ilícito es, te repito, que lo disfracen de amor al pueblo, que lo disfracen de la idea de que van a redimir a los pobres, que van a cambiar la matriz del conocimiento, etcétera. Eso es lo terrible. No está mal que sean políticos, porque a la hora de la hora todos de alguna manera hacemos política. Yo no estoy aquí sentada solamente para conversar de política. Yo estoy aquí porque también hago política, porque creo que diciéndole a la gente algunas cosas que no sabe o que las tiene confusas, puedo ayudar con un granito de arena a abrir ese bosque inmenso que significa la política nacional. Para cerrar este espacio, disfrazan tanto las cosas que se autotitulan prensa independiente. Yo siempre he dicho, yo tengo mi corazón en el lado que lo tengo, yo no soy independiente. Yo tengo criterio político, yo sé por quién voy a votar desde las previas, sé por quién voy a votar. Exijo propuestas, pero yo tengo mi corazón bien puesto, yo no soy enfermo, yo sí lo tengo bien donde debo de tenerlo. Yo no creo en la independencia de las personas ni de los medios de comunicación. Eso es una de las mentiras del siglo XX y siglo XXI y sigue manteniéndose eso. Y hoy día yo noto, y señalo con nombre y apellido, de Coavisa y Teleamazonas, hablar de que ellos son independientes, que es una prensa seria, que compruebas las noticias. Nosotros decimos no, nosotros simplemente aquí analizamos la cosa, pero con criterio propio, es nuestro criterio y tenemos derecho a decirlo, pero eso no quiere decir que el resto de personas también que son invitadas tengan derecho a decir el criterio de ellos. Porque los medios de comunicación, ¿no es cierto? Una cosa soy yo podré tener una posición política, pero estar frente a un medio de comunicación tengo que abrir el abanico a todas las tendencias políticas. Pero ojalá lo hicieran de esa manera otros medios de comunicación. Y otra obligación nuestra es educar. Y es una lucha permanente de todos los días de educar precisamente sobre lo que estamos hablando. Manabí tiene que ser una provincia política. Los manabitas tenemos que entender que todos somos políticos, que tenemos que tomar decisiones y que tenemos que tomarlas bien. Y en ese sentido son estos espacios políticos que tenemos en Radio Capital. Pero, ¿qué más se puede hacer, Carol? Mira, Manabí se ha caracterizado por ser una provincia, vamos a decirlo de la forma más suave, marginal, porque la propia historia del Ecuador se ha desenvuelto entre dos regiones, entre dos ciudades que representan a dos regiones, Quito y Guayaquil. Ese ha sido lo que antes se llamaba el bicentralismo. Y Manabí se ha quedado, yo diría, rezagada. Pero eso no es una cuestión solamente porque los manabitas son desinteresados en la política, sino porque ha habido fuerzas de poder, polos de poder económico y político que han determinado el devenir del país. Se ha tratado en muchas ocasiones, por ejemplo, tú sabes, de que el puerto de Manta sea uno de los puertos principales, porque es natural, porque tiene una serie de cosas, y ciertos intereses de afuera de la provincia se han interpuesto. Pero resulta que dentro de Manabí no se construyó una fuerza lo suficientemente influyente para hacer política, para hacer economía, para hacer trasladar ciertos intereses provinciales, sino que se quedan en las amistades que ciertos sectores, atuneros, pesqueros, etcétera, tienen en la provincia, y que es mejor conservar lo poquito que tienen que perderlo todo y no ponerse en peleas con los grandes tiburones que implican
los del puerto de Guayaquil en este caso. Entonces, te pongo ese ejemplo para decir simplemente es que en Manabí no ha habido una convergencia de los intereses de la provincia, no de ciertos sectores, de la provincia como región, que es una de las regiones más grandes del país y que incluso tiene mayor votantes, y que simplemente se ha contentado con las migajas de ese, digamos, de ese rezago de centralismo que existe. De tal manera que también es responsabilidad de los manabitas el papel que ocupa dentro del escenario nacional. Y a veces suena chistoso oír dos frases muy interesantes que hay en Manabí. La una dice, manabita uno, manabitas todos, pero hay otra que dice, manabita come manabita. Entonces, cuando uno escucha todo eso, uno se pone a pensar, ¿qué mismo hay atrás de los manabitas? ¿Qué ha habido atrás de la historia de los manabitas que se quedan siempre como cola de ratón de muchas cosas? Eso es verdad. Hoy día estamos en un proceso político medio especial, diría yo. Sí sabe usted que acaba de contratar el gobierno a través de TC Televisión al periodista peruano Jaime Bailey, un patanzuelo que se dispara contra contra la tendencia progresista. Insulta a Lula, insulta a Cristina, insulta a Evo Morales, insulta a Correa. Y el gobierno lo contrata a través de TC Televisión, canales que están quebrados, que lo han dejado quebrar, precisamente para esta campaña política. ¿Qué opinión le merece a usted eso? Bueno, mira, no quiero abundar en los adjetivos que ya les dijiste el señor Bailey, a quien conozco y he leído y he visto por televisión, y realmente en los últimos tiempos repugna. Pero lo más llamativo es que pareciera que en el país no existen buenos periodistas y que los propios medios de comunicación grandes, como TC, que siendo un canal incautado tiene la administración del Estado, o del gobierno de turno, tiene que contratar periodistas externos. ¿Será que los periodistas del Ecuador, que se han desacreditado tanto por su papel politiquero, su papel sumiso frente a los dueños de los medios de comunicación, ya no tienen credibilidad, que tienen que traer a alguien de afuera, que además creo va a hacer el programa desde Miami, sin conocer un poco la realidad del país? Hay unas declaraciones del señor Bailey acerca del paro de octubre, en el cual se refiere a los indígenas como si todavía los indígenas ecuatorianos vivieran en cuevas y bosques. Entonces, desde ese punto de vista insultante, en el cual Jaime Bailey describe a los indígenas del Ecuador, implica que no conocen en absoluto este país, como si él fuera de otro continente, porque además él es peruano y debe conocer la realidad del indígena tanto en el Perú como en el Ecuador, y él sabe que si bien no son la mayoría de la población, son una parte importantísima del movimiento social que tiene cada país. Pero me llama la atención que tengan que traer a un mal periodista para reemplazar quizás a los mediocres periodistas que existen hoy en el Ecuador. A ver, vamos entrando en política. Pablo Dávila tiene un grupo en Quito que impulsa una reforma constitucional. Él dice, no basta con criticar, hay que actuar, llevando a las urnas las reformas legislativas. Y el peso de la gran reforma que tiene es que dice que la Asamblea Nacional tiene que convertirse, tiene que volver al pasado, que tiene que haber senadores y diputados. Los primeros durarán 4 años y los segundos 2 años. Y que esto va a resolver los problemas del país. Por otro lado, y todos estos grupos, que no son más allá de 4, 5, 10, que precisamente se conforman en Quito, ¿no es cierto? Porque Quito quita, decía un ilustre cuencano. El grupo Diálogos Vitales, ¿no es cierto?,
dice que también están sin banderas políticas y no queremos que estén con nosotros los políticos, pero queremos que haya una reforma constitucional también, que primero plantee la unidad y diálogo entre los ecuatorianos. La otra, reconstrucción sostenible después de la pandemia. Y tercero, el diseño de un modelo de desarrollo económico, ¿no es cierto? Oiga, nosotros tenemos un modelo de Estado heredado de la colonia desde 1830, que es un modelo aberrantemente centralista. Yo no soy partícipe del federalismo porque eso es una trampa, pero sí debemos nosotros del federalismo norteamericano, que es el padre del federalismo, y de las autonomías españolas, sentarnos a conversar y hacer aterrizar al Ecuador, de tal manera que no tengamos ese famoso Estado, entre comillas, unitario, que significa el más aberrante centralismo. Y le cuento algo como un ejemplo. Hasta los 2 respiradores que regaló el Papa lo dejaron en Quito. Hasta los 2 respiradores se los dejaron en Quito. Y ayer una institución mundial hizo otras donaciones al Ecuador. Entre Quito y Guayaquil se las dejaron. O sea, nosotros, allá mueras en esos montubios, manavita. Yo no veo que digan, discutamos o dialoguemos sobre el modelo de Estado. Y 2, tampoco veo, y como que no les interesa, que nosotros lo venimos planteando aquí, de que debemos de reemplazar esta democracia representativa, que ya me fastidia, pues. O sea, como que tenemos que reeditar la toma de la Bastilla para cambiar de democracia, ¿no? Por una democracia directa, digital. Que hoy el mundo, hay una efervescencia en el mundo por una democracia directa y digital. Algo está haciendo Chile, pero nadie plantea una reforma constitucional. Tampoco soy partícipe, le digo, esto es mi criterio personal, de que yo soy candidato a la presidencia y yo apenas llegue a la presidencia voy a convocar una asamblea constituyente para reformar la Constitución. No. Si no tenemos nosotros un borrador, si no tenemos un criterio generalizado de la mayoría de los 17 millones de ecuatorianos y no tenemos una propuesta, simplemente son las élites las que van a determinar el futuro de nuestro país. Y cuando usted le dice a estas élites, hay que afectar el modelo de Estado y debemos de cambiar de democracia, no les gusta. Le digo algo, se volverían a cometer los mismos errores que se cometieron en la Constitución de Montecristi. ¿Que avanzamos en derechos? Sí. Pero mantuvimos el mismo estado de cosas, un Estado centralista y una misma democracia representativa de representantes que no representan a nadie. ¿Cuál es el miedo de afectar el modelo de Estado y de cambiar esta democracia representativa para que ya no se sigan repartiendo hospitales, ni gobernaciones, ni embajadas, ni consulados, ni etcétera, 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 por una democracia directa y digital? Mira, permíteme de discrepar contigo en un par de cosas, con toda el afán pluralista de tu pregunta, que es amplísima, que da como para un debate de 3 horas. Primero, yo creo que durante los últimos 3 años, la Constitución del Ecuador fue agarrada y metida en una caja fuerte del Palacio de Carondelet, y la llave y la clave de esa caja fuerte nadie la conoce, la desaparecieron. Yo creo que si hay algo que provoca odio en las élites ecuatorianas, es a esa Constitución, ni siquiera esa Correa. He dicho en otros espacios que cuando se comenzó a hablar de desmontar el correísmo, no se estaba hablando de Correa en realidad. Esa era una bonita forma de personalizar algo para incubar el odio en la población hacia una persona o hacia un líder. Yo creo que por el contrario, la Constitución de Montecristi es una de las constituciones, con sus errores por supuesto, más avanzadas que existen. Y el desmontaje de esa Constitución
en las partes más importantes, que son la cobertura de lo público. El desarme de lo público tiene que ver precisamente porque se comenzó a trabajar en todo el país, Lucho. Mira tú que la primera cosa que hicieron en octubre del año 2017 fue la consulta popular, de la cual nació el Trujillato. ¿Y a qué se dedicó el Trujillato, Lucho? A comenzar el desmontaje de la Constitución. Nombraron jueces, nombraron un procurador, nombraron todas las funciones del Estado. No les interesaba ni consolidar ni ampliar la institucionalidad que comenzó a ampliarse, a arraigarse en la vida política del país en el gobierno de Rafael Correa. No les interesaba esa institucionalidad. Por eso odian a Correa. Porque déjame decirte algo más. Nada de lo que hizo la Revolución Ciudadana durante sus 8 años después de la aprobación de la Constitución fue posible sin esa Constitución. Rafael tenía antes de la Constitución de Montecristi las manos atadas, por ejemplo, para recuperar al Estado. El Estado seguía siendo una especie de Estado, como decían los sociólogos de los años 70 y 80, un Estado oligárquico. Y las élites que no pudieron controlar al Estado, que son precisamente las que hoy gobiernan con Lenín Moreno, son las que no se resignan ni a esa Constitución y tampoco se resignan a que una interpuesta persona, como es este señor Moreno, que está ahí, es una especie de caricatura de presidente, esté gobernando. Ellos necesitan recuperar el Estado directamente. Y fíjate tú que el pacto de gobernabilidad que armaron con Moreno en junio del año 2017, el pacto de gobernabilidad implica, acuérdate cómo pasaron todos los viejos políticos, los dinosaurios de la política, por Carondelet. Y el pacto fue no solamente gobernar y dejarlos gobernar, y para decirlo en las palabras del líder Correa, para desmontar el correísmo, fue sobre todo para poder recuperar aquello que no habían podido hacerlo durante 10 años. ¿Y qué ha pasado durante los últimos 3 años, Lucho? Lo que todos hemos visto, la ruptura permanente de la Constitución. Y estas personas que tú nombras como Pablo Dávila, etcétera, no quieren someterse a una nueva constituyente porque ellos no quieren una reforma constitucional. En realidad ellos quieren la abolición de la Constitución del 2008 y regresar a la Constitución del año 98. Y estos adornos de los senadores, de los diputados, de los que duran tantos años, etcétera, es simplemente una especie de maquillaje para pensar que así se resuelven los problemas estructurales del país. No se van a resolver porque pongan prohombres. Ya pusieron al prohombre Trujillo y miren qué pasó. No hay vergüenza más grande para el país que Trujillo, el emperador, que gobernaba más que Moreno, que decidía más que Moreno, haya tenido en sus manos lo que se llama el inicio del desmontaje de la Constitución. Por eso me parece que la discusión que tú planteas merece, diría, una conversación aparte acerca del modelo político, acerca del modelo de Estado, acerca del modelo del sistema democrático, que solamente parece existe en época electoral, porque solamente en época electoral nos ponemos a hablar del modelo de Estado. No nos ponemos a hablar de eso después, porque después nos comenzamos a preocupar de la corrupción del alcalde, de la corrupción del concejal, de la corrupción del diputado o del asambleísta. Ahí nos olvidamos. Seguimos la lógica de las instituciones, buenas o malas, que el país tiene. Y algo más, Lucho, yo creo que nosotros, los manavitas, no debemos por ningún motivo, fomentar en nuestro discurso el regionalismo. Por una sencilla razón. Yo que vivo en Quito tantos años y que puedo dar fe de que sí existen rezagos del centralismo, debo decirte que Quito es una de las ciudades donde más se quiere, se respeta a los manavitas.
Yo puedo dar fe de la vida hermosa que he tenido en esta ciudad, de la acogida hermosa que he tenido en esta ciudad. Y me parece que el debate no está por el regionalismo, el debate está por qué las élites económicas, tanto de Quito y Guayaquil, han capturado el sistema político nacional. A ver, yo no acuso de todas estas cosas al pueblo quiteño, pero las castas quiteñas son regionalistas, envenenadas regionalistas, les importa un bledo el país, y tienen una pelea con las castas guayaquileñas, pero las decisiones se toman en Quito. Mientras nosotros sigamos con un modelo de Estado colonialista, mientras sigamos con una democracia representativa, nosotros no vamos a aterrizar como país y no vamos a tener un desarrollo desde la periferia, acá en la periferia, ¿no es cierto? Yo creo que el objetivo fundamental de la derecha en este país es echar abajo la Constitución de Montecristi. Siempre lo he tenido muy claro, pero la Constitución de Montecristi tiene sus errores. Lo que no estoy de acuerdo yo, por ejemplo, Carol, es que venga un grupo, una élite, y nos diga, no, esto es lo que hay que hacer. Yo creo que impulsando la democracia directa digital, porque usted puede votar a través de los teléfonos celulares, las asambleas que hacían en Grecia se pueden multiplicar en cada manzana de cada sector urbano y en cada sitio de cada sector rural. Se puede tabular y tener una idea y un consenso de lo que piensa el país, ¿no es cierto? Y que las decisiones se empiecen a tomar de esa manera. Si todos los meses un presidente puede consultarle a través de un software de computación, mediante el número de cédula, para que la gente no vote dos veces, como está queriendo Trump, que lo hagan en los Estados Unidos, y nosotros podemos tener una participación de la gran mayoría de los 17 millones ecuatorianos, y no depender de la Asamblea Nacional, que te negocia cada voto. Imagínese usted que ayer no pudieron reorganizar la Comisión de Fiscalización, ¿no es cierto? Así no se es. ponen de acuerdo, entre ellos se defienden. Entonces, mucha gente me dice que soy regionalista. Claro que soy regionalista porque yo defiendo a mi región, pero yo tengo bien ubicado en Quito esa casta política que no quiere ceder el poder que tienen en Quito. Y mientras nosotros no tengamos parte del poder en el país como pueblo a través de esto, a través de un nuevo modelo de Estado, que deben hacer de lo que piense la gente, no mío. Yo puedo tener una idea, pero lo importante es consultarle a los 17 millones de ecuatorianos que piensan de ese modelo de Estado. Que la madre de familia que tiene esa idea, que son las que nunca hablan, que nunca son consultadas, puedan reunirse con sus hijos, con sus amigos, con los vecinos y decir, bueno, el modelo de Estado, a ver, explíqueme qué es el modelo de Estado, explicar, y ellos pueden empezar a dar sus opiniones e ir madurando ciertas ideas y conceptos, y después sí, votar en un gran referéndum en el país. Por eso es que yo no estoy de acuerdo con esos planteamientos de que llego a la presidencia y voy a llamar a una asamblea constituyente y a reformar la Constitución. Serán las mismas élites y vamos a llover sobre mojado. Eso es lo que yo veo, Carol. Pero Lucho, te pregunto algo y vamos a volver al inicio de la conversación. Sí. Está bien que imaginémonos que haya el voto electrónico, pero con una población sin cultura política, sin conocimiento de la política, sin conocimiento de qué significa democracia directa, democracia representativa, etcétera, sin conocimiento de lo que significa el Estado, la gente confunde Estado con gobierno todavía. Sin todo ese conocimiento, podemos caer en la anarquía, porque las personas sin cultura política pueden votar por cualquier cosa, porque no tienen ese bagaje del conocimiento que se requiere para tomar decisiones y para votar en su casa, con su teléfono, etcétera. La tecnología no ha facilitado en realidad que las personas ahonden en el conocimiento. Por el contrario,
La tecnología ha banalizado el conocimiento. La gente cree que porque tiene mucha información en su teléfono, mucha vida social virtual, ha cambiado y ha mejorado su vida. Pues no es así. El teléfono no le da conocimiento político y menos profundidad para decidir. Me parece que en ese sentido volvemos a la primera pregunta de esta conversación. A ver, en eso no estamos de acuerdo. Yo creo que eso deberá ser tema de conversación más profundo y podemos durar varias horas. Y en eso no coincido contigo porque me parece que ahí tu criterio es medio elitista. Vamos a esperar a que todo el país esté capacitado políticamente para poder avanzar. Mientras tanto, nos vamos a morir de viejos y nosotros no vamos a ver un cambio en el país. Eso por un lado. Pero bueno, eso será tema de otra conversación, ¿no es cierto? Aterricemos ahora acá. Tengo información de que a ver, Andrés Arauz debe tener alrededor del 36% de aceptación en voto. Por eso no publican las encuestas. Pero hay la idea de no permitir que se inscriba la candidatura de Andrés Arauz. ¿Qué conoce usted? Bueno, durante los últimos 15 días, en los cuales todos fuimos testigos de que el Consejo Nacional Electoral impidió la aceptación de la candidatura vicepresidencial de Rafael Correa, pasaron muchas cosas, entre ellas la sentencia. Lo terrible de esto es que solamente puedes impedir la candidatura de Andrés Arauz si es que piensas que las causas de su vicepresidente, las causas penales de su vicepresidente involucran al candidato presidencial. Eso sería extender mucho la sábana para que alcance la arbitrariedad del Consejo Electoral. Yo esperaría que eso no sea así. No he escuchado algo conciso, preciso sobre ese argumento de no inscribir la candidatura. Más bien lo que está en este momento es que hay una especie de incertidumbre acerca de la candidatura vicepresidencial, que hasta donde se conocía iba a ser el señor Carlos Rabascal. En varias entrevistas el expresidente Correa ha dicho que se está revisando esa decisión, pero no tendría una información acerca de eso. Yo dudo, sería el colmo allí sí volveríamos al tema de cómo funciona el sistema democrático. Yo creo que en este momento en el país vivimos casi una dictadura, y si no se dejara inscribir la candidatura de Andrés Arauz, creo que deberían anular las elecciones y elegir al que ellos crean, elegir a dedo, porque al parecer lo que no quieren es medirse con las fuerzas neoliberales y las fuerzas progresistas. No, ellos tienen otros argumentos, pero en todo caso lo han conversado en el sentido de no permitir que se inscriba Andrés Arauz, porque dice que no compareció. No completó el binomio. No completó el binomio. Claro. ¿Y es mentira o verdad? No. Sí, ellos presentaron la documentación. El Consejo Nacional Electoral, entiendo yo, que debe de contestar por escrito. Decir, señor, ese es el binomio, ese poder... Sí, pero esa respuesta todos tememos que no la den ni siquiera el 18 de septiembre, sino que la alarguen hasta la víspera de la terminación de las inscripciones formales de las candidaturas presidenciales, que será más o menos, creo que 7 u 8 de octubre. A ver, alguien me dijo alguna vez, mira, o tú votas, los pueblos votan o por temor o por pena, ¿no es cierto? Y hoy día yo he escuchado a varias personas que no comparten con Rafael Correa, que me dicen, Lucho, yo no voy a votar por Correa ni por Arauz ni nada, pero no hay derecho que le hagan lo que le han hecho a Correa. También hemos señalado aquí que el mejor director de campaña que ha tenido Correa es precisamente el gobierno, ¿no es cierto? Porque han hecho víctimas no solamente a Correa, sino que a mucha gente. ¿Hasta qué punto puede influenciar eso en la campaña de Arauz? Cuando en el año 78, creo, no aceptaron la candidatura de Afzal Bucaram, lo recordarás. Sí. Y pusieron al señor Jaime Roldós, que resultó, creo yo, mejor candidato que el propio Bucaram.
para efectos de la historia, claro, que la vemos desde hoy. Mucha gente dijo que Roldós ganó porque fue una forma de darle el pésame a Saad Bucaram. Yo no sé si se repita algo de ese fenómeno en las actuales circunstancias. Lo que sí es cierto es que durante los últimos meses, entre más se perseguía a Correa y a sus dirigentes, tú sabes mejor que nadie que todos sus dirigentes, o la mayoría de la dirigencia de la Revolución Ciudadana está exiliada fuera del país, la gente ha comenzado a identificarse con la víctima. Cuando tú ves una pelea en la calle y dos personas se están golpeando, al principio comienzas tú a atizar la pelea, pero ya cuando uno de ellos le da muchos golpes al otro, la gente comienza a decir, ya, deja de darle golpes, y se pone del lado de la víctima. Creo que eso es lo que está pasando en el Ecuador, y lo que decidieron el día lunes o el día martes sobre la sentencia, creo que ha causado revuelo, sobre todo en la gente que sabe que Correa no es culpable de lo que se le acusa, y además sabe que es una persecución política transformada en un caso judicial que no se sostiene por ninguna parte. Carol, yo sé, las alianzas políticas son enemigas de Baldor, ¿no es cierto? Porque 2 más 2 no son 4. En las alianzas políticas pueden ser 5, 6, o también pueden ser 2 o 1,5. Yo creo que hay resentimiento de los dos sectores que se han aliado alrededor de la derecha a través de Guillermo Lasso. ¿Cómo que pueda responder esa alianza? Repíteme la última parte. A ver, yo sostengo que las alianzas políticas son enemigas de Baldor, ¿no es cierto? Porque Baldor nos enseñó que 2 más 2 son 4, por último. Pero las alianzas políticas no necesariamente son 2 más 2, 4. No es que yo tengo el 10% y tú tienes el 20% y vamos a hacer el 30%. Porque eso se puede transformar en 8, en 12, en 15, incluso o en 50. Pero, ¿cómo olfateas tú esa alianza desde Quito, conociendo a Quito? ¿Cómo ves esa alianza? Mira, por encima de las dos ciudades, por encima de eso, la recuperación del poder político y económico de las élites, tanto de la sierra como de la costa, en este caso de Guayaquil, está por encima del correísmo. ¿Por qué te digo esto? Porque el correísmo provocó una crisis de hegemonía política en estos viejos centros de poder. Y no es que Rafael no tuvo pequeñas alianzas con ciertos grupos, pero no las tuvo con los que habían manejado este país desde hace 150 años. Cuando yo te digo existe una crisis de hegemonía, es que como no se ha puesto de acuerdo, como Nebot dejó de lado su candidatura, no les ha quedado más que aliarse, porque eso es lo que han hecho durante todo este tiempo. Y esas pequeñas peleitas que tienen sobre Bucaram, sobre los hospitales, sobre que Nebot cogobernó con Moreno, que Lasso sigue cogobernando con Moreno, lo que nos explica es que ellos, por encima de los intereses del país, tienen los intereses económicos tanto de la banca como de los agroexportadores, que no les interesa otra cosa que manejar a su antojo el Estado ecuatoriano. Por eso se han aliado para estas elecciones, porque el terror que le tienen al correísmo es tan grande que necesitan una alianza, aunque después de que ganen las elecciones vuelvan a separarse y vuelvan a intentar construir una hegemonía, o de los guayaquileños con la agroexportación, o la de los banqueros, tanto de Quito como de Guayaquil, y los importadores. Pero en un país tan pequeño, tú mejor que yo sabes que no es que están separados. Todos tienen intereses, todos tienen negocios. Este país es muy pequeño, pero siempre uno quiere estar por encima del otro. Pero en este momento electoral, la alianza implica reconstruir la hegemonía oligárquica que antes manejaba el país de manera
vamos a decirlo así, de manera privada. Dime una cosa, ¿cómo ves la candidatura de Yacu Pérez en el centro de la sierra? La candidatura de Yacu Pérez es la candidatura de un chimbador. Es la candidatura de la derechización del movimiento indígena ecuatoriano. Pero no dudaría que sea una candidatura auspiciada por la derecha del país para intentar confundir y dividir el voto que podría ser correísta. Hay un enfrentamiento al interior del movimiento indígena, ¿no es cierto? ¿Hasta qué punto les va a afectar? ¿O tú crees que las bases indígenas van a seguir a Yacu Pérez, van a votar por Yacu Pérez después de este rompimiento que existió con Vargas y con Issa? A mí me pareció bastante extraño que las discrepancias internas de la CONAIE y de Pachacuti, que no son lo mismo, pero que a veces actúan de manera sincrónica, hayan salido a la luz pública. Pero era necesario para que el resto de gente vea que también ese movimiento, en tanto político y en tanto social, ha sido infectado por los intereses políticos que ellos tanto desprecian, los intereses blanco-mestizos que ellos tanto desprecian. Pero no, yo no, en esa división interna no creo que vote orgánicamente por Yacu Pérez, porque Yacu Pérez es precisamente la persona que ha fraguado y empujado la división interna del movimiento indígena ecuatoriano. Incluso el nombre de Leonardo Issa apareció, Leonardo Issa, ¿no? Apareció ayer, Leonidas Issa apareció ayer como precandidato a la vicepresidencia en reemplazo de Correa. Fíjate tú, no he escuchado eso. Lo que sí sé es que en ciertos sectores ese es un deseo, pero no conozco que sea un candidato que esté en la pugna por esa designación. Claro, eso significaría un rompimiento a muerte, al menos en la dirigencia del movimiento indígena. A ver. Dudo que eso se dé, porque el propio Leonidas Issa ha tenido expresiones bastante duras respecto del correísmo. Pero estuvo conversando con el correísmo. Sí, he estado conversando. No sé si eso termina en una alianza. Bueno, dígame una cosa. ¿Cómo salimos de esta crisis? A ver, ¿sale presidente Araujo, sale presidente, ¿cómo se llama? Romero, sale presidente Lasso? ¿Cómo salimos de esta crisis? Desde tu punto de vista. Mira, por primera vez en el país asistimos a la disputa de dos modelos económicos, políticos y sociales. El modelo que nos propone cualquiera de los candidatos anticorreístas, cualquiera, Lasso, bueno, todo esa, yo le he llamado a esa hemorragia de candidatos, yo le he llamado el pelotón de fusilamiento del correísmo. No sé cuántos candidatos de los que aceptaron esas candidaturas se inscriban a partir del 17 de septiembre, no lo sé, espero que sean menos, porque casi todos ellos están en conversaciones con Lasso. Si es así, imagínate tú que queden 5 o 7 candidatos, pero sigue estando solo el candidato del correísmo, Andrés Arauz. Y entre esos candidatos anticorreístas, que es lo único que los diferencia de Arauz, es que ellos proponen, empezando por Lasso, un modelo de país, un modelo de Estado, de un Estado microscópico casi, un Estado neoliberal. Proponen privatizar casi todos los servicios públicos, proponen endeudar al país y proponen volver a la idea de los paraísos fiscales. Ese país, según mi punto de vista, según mi propia ideología, ese país no queremos la mayoría de los ecuatorianos. Andrés Arauz propone un Estado social
lo que nosotros llamamos el progresismo, propone restablecer la Constitución, propone una consulta popular que tal vez implique, aunque a ti no te guste, implique reformar ciertas áreas de la Constitución que faltan, implica que la gente esté por encima de cualquier interés de sectores económicos predominantes. Entonces, por primera vez tienes una propuesta progresista que se preocupa primero por la gente y una propuesta neoliberal que intenta casi desaparecer el Estado y desaparecer lo público de una manera, yo diría, no solo privatizadora, sino empresarial, es decir, que la gente piense como un empresario, cuando no toda la gente tiene por qué ser ni emprendedor ni empresario. Y el ejemplo más claro de esto, Lucho, ¿cómo fue que el gobierno de Moreno, que es el gobierno de ellos, el gobierno de Moreno es de Lasso, el gobierno de Moreno es de Nebot, el gobierno de Moreno es de Bucarán, ¿cómo es que manejaron la pandemia? Y no la manejaron en realidad, la dejaron andar. ¿Cómo es posible que en media pandemia se haya reducido el presupuesto de la salud, que no hubiese una cifra extra para paliar los efectos de la pandemia, y que en el mismo mes de marzo, cuando la pandemia estaba en su peor momento, el Estado ecuatoriano, el gobierno ecuatoriano de Moreno, haya decidido pagar por adelantado al Fondo Monetario Internacional parte del capital de la deuda externa? Cuando tú ves eso, ese es el gobierno. Moreno sería la continuación de este gobierno morenista. Entonces, esos dos modelos son los que están en juego. Mucha gente decía durante estos meses, gente que ni siquiera era correísta, Lucho, decía, esta pandemia no la hubiera manejado Correa de la forma en que esta gente la está manejando. Solamente con esa comparación sabemos cuáles son las prioridades en un gobierno progresista y cuáles son las prioridades en un gobierno neoliberal, lacista, negocista o morenista. Bueno, cualquiera de esos es lo mismo. Claro, lo que tú acabas de decir, Correa lo hubiera manejado diferente, sí, porque usted sabe que Correa, a ver, una de las virtudes es que no dejaba cabo suelto, ya. Aquí cada ministro tiene agenda, cada subsecretario tiene agenda, mejor dicho, esto es un desgobierno lo que tenemos en nuestro país, una payasada. Para mí, yo creo que Tico Tico sería mejor que el Edín Moreno. Es un desorden, es un relajo de país, ¿no es cierto? Y la gente coincide en eso, porque lo que tú me acabas de decir lo he escuchado en muchísima gente. Si Correa hubiera sido presidente en esta pandemia, no hubiera pasado lo que ha pasado. Recién están empezando a transparentar el número de muertos. Nos lo están mandando es con vaselina, pero el número de muertos es no menos del triple de lo que hoy dicen, ¿ya? Porque me hablaron de que el ministro de Salud es especializado en Harvard, y a mí que me importa que sea especializado en Harvard. Yo lo que quiero que es un ministro que sepa entender que estamos en un problema de vida o muerte y que en ese sentido tiene que trabajar. Pero no, ha sido lo peor, hasta pueden ser enjuiciados mañana o pasado por delitos de lesa humanidad por lo que han hecho y han dejado de hacer en este país en esta pandemia. Mira, Carol, yo contigo me puedo quedar toda la mañana, definitivamente. Yo creo que debemos de volver a conversar y conversar permanentemente, porque tú eres una manavita y vale tener el pulso de Quito y muchísimas cosas que nosotros no los tenemos desde acá. Y hacerle seguimiento a muchas cosas, porque lo importante es que en política, la política es como el diamante, que tiene muchas aristas, muchas caras, ¿no es cierto? Y eso hay que saberlo, lo deben de asimilar nuestros oyentes o la gente que nos ve a través de redes sociales todos los días. Pero esa va a ser una permanente lucha nuestra. Aquí no es cuestión de ponernos de acuerdo siempre, no, podemos discrepar. Así es, así es. En el diálogo, en la discrepancia, van a hacer la luz, porque nadie es dueño de la verdad, ¿no es cierto? Carol, te agradezco muchísimo que nos hayas atendido en esta mañana y vamos a seguir conversando.
Por supuesto, yo estoy a la orden, Lucho. Te agradezco mucho y gracias a los manavitas que han tenido la bondad de escucharnos.